En la actual región peruana del Amazonas, alrededor del año 800 de nuestra era, floreció uno de los pueblos más enigmáticos de la América precolombina, la cultura chachapoya. ¿Quiénes formaron parte de este desconocido pueblo andino? En el origen de su nombre encontramos el primer enigma sobre el que los especialistas no se ponen de acuerdo. Los chachapoyas son conocidos como la gente de las nubes o los guerreros de las nubes, por lo que una de las hipótesis sobre el origen de su nombre es que provendría del aymara, donde chacha significa gente y puyas significa nubes, pero no hay consenso. Otra hipótesis sugiere que la palabra chachapoya puede derivarse del quechua xaxapuyu, donde xaxa significa árbol y puyu nube, lo que vendría a decir que su nombre significa bosque nuboso. Otra posibilidad es que pueda derivar de xaxapecuyo, que los incas usaron como término colectivo para los muchos reinos que habitaban alrededor del lago Titicaca, y que equivaldría a gente cuya que vive en el bosque. Al enigma sobre su nombre se añade otro todavía más misterioso, y es el de la notable diferencia entre esta cultura y las demás que la rodeaban. Los chachapoyas no fueron llamados la gente de las nubes por mera coincidencia. Su habilidad para erigir construcciones en acantilados prácticamente inaccesibles es una hazaña que no deja de asombrar. Esta característica singular no solo añade un aura de misterio a su legado, sino que también despierta más preguntas que respuestas sobre su desconocida forma de vida. El desarrollo de la cultura chachapoyas tuvo como centro el valle de Utubamba y se extendieron por el sur hasta el río Abiseo, donde se levanta la ciudadela del Gran Pajatén que luego visitaremos. El inca Garcilaso de la Vega dejó escrito que el territorio de los chachapoyas era tan extenso que bien podría haberse llamado reino. Los asentamientos principales son Cuela, el Gran Pajatén, Vira Vira, Olán, Gran Vilaya, el Gran Saposoa y la Congora, lugares que visitaremos uno a uno a lo largo del documental. El origen del pueblo chachapoya, envuelto en un halo de misterio, se pierde en las profundidades del tiempo. No existen registros escritos sobre su historia anterior a la conquista incaica en 1470, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre su procedencia. Algunos estudiosos, como Federico Kaufmann, sostienen que el origen de los chachapoya habría tenido sus antecedentes en tiempos de la cultura tiahuanaco o la cultura wari, ambas preincaicas. Los cronistas españoles también quedaron fascinados por este pueblo y dejaron descripciones de la apariencia física de los chachapoya que han alimentado tanto el asombro como el enigma. Pedro Cieza de León, por ejemplo, destacó la singular belleza de los chachapoya, en especial de sus mujeres, a quienes describió como poseedoras de una piel blanquecina y notable hermosura. En sus crónicas escribió: esta descripción de unas características físicas tan inusuales en la zona han dado lugar a muchas teorías sobre su origen, como la propuesta por el científico Jacques de Maillet, quien sugirió que los chachapoya podrían ser descendientes de vikingos que habrían llegado a Sudamérica desde el norte de Europa. Según esta hipótesis, se habrían asentado en las alturas andinas, manteniendo un relativo aislamiento hasta la expansión del Imperio Inca. Otros estudiosos, como Jean Savoy, también han conjeturado sobre el posible origen vikingo-europeo debido a estos rasgos distintivos. Aunque hay que decir que estas teorías carecen de pruebas concluyentes y son meramente especulativas. La civilización chachapoya vivió su declive en el siglo XV, cuando la conquista incaica liderada por Tupac Yupanqui puso fin a su independencia. A pesar de su resistencia inicial, los chachapoya no pudieron frenar el avance del poderoso imperio inca y se vieron obligados a someterse. Sin embargo, su espíritu rebelde nunca desapareció. Tras su anexión, adoptaron muchas de las costumbres impuestas desde Cuzco, pero se mantuvieron desafiantes. Su actitud rebelde se manifestó durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, en la cual los chachapoya, ubicados estratégicamente entre Quito y Cuzco, tomaron partido por Huáscar. Después de la victoria de Atahualpa, el castigo para los chachapoya fue severo. Muchos fueron ejecutados o sufrieron represalias.
A la llegada de los españoles, como otros pueblos de la región, los chachapoya optaron por aliarse con los conquistadores europeos en la famosa Alianza Hispano-Chacha, con la esperanza de liberarse de la opresión incaica. Huamán, un gobernante local de Cuchapampa, juró lealtad al conquistador Francisco Pizarro después de la captura de Atahualpa en Cajamarca. La lealtad de los chachapoyas hacia los españoles se mantuvo incluso durante la rebelión de Manco Inca Yupanqui. Aunque Manco envió emisarios para buscar apoyo, los chachapoya liderados por Huamán permanecieron fieles a los conquistadores. Esta lealtad les garantizó cierta autonomía durante un tiempo, pero no los protegió del desmantelamiento de su estructura social. En 1547, los españoles consolidaron su dominio sobre los chachapoya, reorganizando a la población en pueblos de estilo europeo. Para el siglo XVIII, la cultura chachapoya había sido fragmentada y su identidad absorbida en gran parte por el mestizaje. Sin embargo, su legado perdura, y en la actualidad, los chachapoyas siguen siendo un grupo distintivo dentro de los pueblos indígenas del Perú moderno. Los chachapoya constituían una confederación de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un gran cacique. Aunque autónomos, compartían un idioma distinto al quechua, así como costumbres y técnicas agrícolas comunes. Estas comunidades se unían en ceremonias religiosas o para defenderse de amenazas externas, mostrando una fuerte identidad cultural. Peter Lerch, en 1986, calculó la población de esta cultura en 300.000 habitantes a la llegada de los españoles. Destacaron en el trabajo en textiles, para cuya elaboración utilizaron básicamente el algodón y en menor proporción la lana de llama y alpaca. El telar de cintura fue lo más empleado. En la Laguna de los Cóndores se han hallado textiles de buena calidad que sirvieron para envolver las momias en el tiempo de los incas. Sin embargo, su cerámica no tuvo la calidad de otras culturas vecinas. Los chachapoyas desarrollaron un lenguaje simbólico común con motivos geométricos en forma de triángulos, rombos, cenefas en zigzag y ornamentos cuadrados, que aparecen ampliamente representados en los frisos de piedra de sus viviendas circulares. Estas formas no solo embellecían sus viviendas, sino que también tenían un profundo significado cultural y social, reafirmando su identidad frente a los incas. Otro signo distintivo de la cultura chachapoyas son las técnicas de construcción de sus edificaciones, algunas de factura totalmente distinta a las del resto de culturas vecinas, y ubicadas en lugares de difícil acceso, a veces incluso desafiando las propias leyes de la gravedad. Pese a que cuando hablamos de los chachapoyas todas las miradas se centran en su capital Cuélap, lo cierto es que esta cultura se extendió por una amplia zona de la Amazonia y fundó ciudades y asentamientos que, aunque poco estudiados, merecen nuestra atención. Como acabamos de mencionar, el legado arquitectónico más impresionante de los chachapoyas, su obra maestra, es la ciudad fortificada de Cuélap. Fue descubierta accidentalmente en 1843 por Juan Cristóstomo Nieto, un juez de la ciudad de Chachapoyas, pero no fue hasta 1870 que Antonio Raimondi hizo el primer estudio serio del sitio. Posteriormente fue visitada por el célebre explorador Charles Vaina en 1881. En 1939, el general francés Louis Langlois escribió una descripción detallada de los edificios principales. Cuélap también fue estudiada en 1887 por el arqueólogo Ernest Middendorf, famoso por ser uno de los pioneros en el estudio de Tiahuanaco, por Adolphe Vandelier en 1940 y en épocas más recientes por el arqueólogo peruano Arturo Ruiz en 1972. Todos ellos arrojaron luz sobre la ciudad, pero la cultura chachapoyas todavía se resiste a revelar todos sus secretos. Cuélap forma un recinto amurallado que cubre un área de aproximadamente 6 hectáreas y se caracteriza por su condición monumental. La plataforma se extiende a lo largo de casi 600 metros y la enorme plataforma que forma su perímetro en algunos puntos alcanza 20 metros de altura, protegiendo a la ciudad que alberga en su interior. El conjunto poblacional muestra evidencias de haber sido un centro muy bien organizado, que incluye tanto recintos administrativos como religiosos, así como espacios ceremoniales y de residencia permanente. Los muros, como decimos, de hasta 20 metros de altura, en algunas zonas, están hechos de mampostería de bloques de piedra caliza finamente trabajados, algunos de 3 toneladas, un peso que añade otra pieza al rompecabezas.
¿Cómo lograron subir ese peso hasta la cima de la montaña y colocarlo en la muralla? Nadie lo sabe ni se ha aportado una explicación convincente. Como es habitual en estos casos, simplemente es un hecho que se pasa por alto. Debido al abandono y a la falta de mantenimiento, desde tiempo atrás, la muralla venía sufriendo una serie de inestabilidades estructurales que culminaron con el derrumbe de un sector de la muralla en abril de 2022, hecho que pone de manifiesto que el gobierno peruano tal vez debería destinar más recursos a proteger un sitio que, si bien no es tan visitado por turistas, es uno de sus mayores patrimonios culturales. La ciudad tiene 3 entradas, 2 en el este y otra en la parte oeste. La entrada principal es de forma trapezoidal y se cree que originalmente dispuso de un arco. El acceso, más ancho en su inicio, se va haciendo más estrecho hasta permitir el paso de una sola persona a la vez. Una trampa en embudo perfecta para evitar invasiones. Por la ciudad se encuentran esparcidas más de 400 estructuras, todas ellas circulares menos 5, que tienen forma cuadrangular. En la actualidad tan solo quedan los cimientos o muros de las estructuras, algunos de ellos de hasta 2 metros de altura y 50 centímetros de espesor, aunque algunas de las estructuras han sido restauradas. Muchos muros están adornados con frisos de formas romboidales y en zigzag tan característicos de la cultura chachapoya. En la ciudad destaca una estructura de 5,5 metros de altura, conocido como el Tintero o Templo Mayor, que tiene la forma de un cono invertido. Allí se encontraron restos arqueológicos ceremoniales y se plantea la hipótesis de que pudo haber sido utilizado como observatorio solar. Al noroeste se encuentra un sector conocido como Pueblo Alto, al que se ingresa por 2 entradas estrechas a través de un muro de 11,5 metros de altura. Al norte de Pueblo Alto, una estructura en forma de torre llamada comúnmente el Torreón se eleva a 7 metros. Es posible que se utilizara con fines defensivos, ya que en su interior se han encontrado armas de piedra. Muchas piedras en Cuélap tienen diseños antropomorfos, zoomorfos y geométricos en relieve. Cuélap es impresionante y cualquiera que haya estado aquí puede corroborar estas palabras. El modelo arquitectónico de los chachapoyas se caracteriza por construcciones circulares de piedra, así como plataformas elevadas construidas en taludes. Sus paredes a veces estaban decoradas con figuras simbólicas. Aparte de Cuélap, las ruinas del Cerro Olán son otro excelente ejemplo de este estilo arquitectónico. Otro impresionante ejemplo de la cultura chachapoya es el Gran Pajatén, ubicado también a 3.000 metros de altura al sur del territorio, en los bosques nublosos de la selva alta del Perú y que se extienden por una superficie de 20.000 metros cuadrados. El sitio consta de al menos 26 estructuras circulares de piedra sobre numerosas terrazas y escaleras, algunas de ellas ubicadas en sitios de imposible acceso en la pared del acantilado. Al observarlas, una pregunta surge sin remedio. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo supuso para los chachapoyas subir todo ese material hasta el acantilado? Las construcciones más importantes se agrupan sobre la cima del cerro, que en su parte más alta ha sido nivelada artificialmente en 2 terrazas con grandes muros de contención. Algunos de los edificios principales están decorados con mosaicos de pizarra con motivos humanos, de aves y geométricos. Para los cuerpos se usaron lajas de pizarra gris. Las cabezas, de entre 24 y 36 centímetros de altura, fueron labradas en piedra arenisca. La parte superior de los frisos presenta decoraciones geométricas en alto relieve, presentando un diseño en forma de zigzag característico de la cultura chachapoyas. En la parte inferior se representan figuras antropomorfas con piernas y brazos flexionados, para las que se han aportado numerosas explicaciones, que van desde que eran figuras danzantes hasta que se trataría de un homenaje a la Madre Tierra. Lamentablemente, el lugar, poco estudiado y rara vez filmado, se encuentra en la actualidad invadido por la vegetación, cerrado al público y aparentemente olvidado por el gobierno peruano, pese a haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990.
En las cercanías se encuentran Los Pinchudos, un sitio de carácter funerario en el que nos vamos a detener más adelante. Sin duda, el Gran Pajatén, aunque olvidado por las autoridades, es uno de los lugares más misteriosos de todo Perú. Lo máximo que han hecho ha sido acuñar una moneda. La ciudadela de Vira Vira se ubica a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Bolívar. Mientras que la mayoría de las ruinas de las ciudadelas de los Chachapoyas se hallan ocultas bajo una densa vegetación y apenas se ven, incluso desde corta distancia, Vira Vira se encuentra sobre el límite de los árboles y es visible en su totalidad. Dos entradas posibilitan el acceso y está compuesta de cerca de 200 estructuras. Pertenece a una serie de ciudadelas de las alturas amurallada y con paredes salientes de zigzag conocidas como cucaras, lo que habría permitido arrojar proyectiles a los que intentaran atacarla. Al oeste de la fortaleza de Cuélap, Gran Vilaya es un complejo con infinidad de restos arqueológicos y ruinas repartidos en una amplia área del valle de Utubamba. Jean Savoy, un explorador estadounidense, descubrió y dio nombre al complejo en 1985. Entre las numerosas ruinas de centros poblados destacan la Escalera, la Piriquilla, la Cacahuasha, el Mortero, el Obispo, la Pachamarca, la Lanche y el Secreto, pero el sitio es enorme, albergando hasta 30 sitios principales y cientos de sitios más pequeños. En total, se estima que existen aproximadamente 5.000 edificios dentro del área de Gran Vilaya. El Gran Chaposoa es el más extenso sitio chachapoya descubierto hasta la fecha. Se encuentra ubicado en el distrito de Saposoa a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en las márgenes del río Guabayacu. En el Cerro de las Cruces, ubicado en la confluencia de los ríos Guabayacu y Bravo, se encontraba el centro político, religioso y administrativo. En 8 hectáreas, cercadas por una gran muralla de 12 metros de alto con 4 entradas, se detectaron 400 edificaciones circulares y una plaza rectangular. También destaca un torreón circular de 3 metros de alto. El sitio está invadido en un 70% por la vegetación, y las investigaciones llevadas a cabo en el lugar han sido muy escasas, únicamente para catalogar las estructuras sin ni siquiera hacer un mapa completo. Uno de los pocos sitios arqueológicos estudiados es el complejo de Pampa Hermosa, con edificaciones y terrazas agrícolas, entre las que destaca la llamada Casa de las Cruces. El complejo del Gran Chaposoa contiene otro testimonio del pasado esplendor de la zona, un grupo de mausoleos de nuevo ubicados en localizaciones imposibles, en los farallones rocosos y en acantilados verticales. Esta sorprendente localización lleva de nuevo a la inevitable pregunta de cómo lo lograron. Viendo el Gran Chaposoa, sorprende de nuevo el escaso interés por investigarlo más a fondo y la poca puesta en valor del lugar por parte de las autoridades. La Congona es un complejo habitacional construido al estilo chachapoya y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2003, aunque poco más se sabe del sitio, prácticamente abandonado, desconocido y fuera de cualquier circuito turístico. Aunque no sea directamente atribuible a la civilización chachapoya, la maravillosa ciudad inca de Choquequirao, llamada a menudo la hermana gemela de Machu Picchu, fue construida en parte por grupos de origen chachapoya durante el régimen de Tupac Yupanqui, algo que se ve reflejado en la impronta que dejaron en el sitio, que recuerda en ocasiones a las técnicas de Cuélap o el Gran Pajatén. En lo referente a las prácticas funerarias, los chachapoya no momificaban los cuerpos de sus muertos, sino que los envolvían con sedas y textiles para luego depositarlos en canastas de caña. El sistema de momificación en esta región fue implantado posteriormente por los incas. Lo más sorprendente
como ahora veremos, es que las tumbas más importantes fueron construidas en los barrancos y sitios de difícil acceso. Se han identificado dos tipos de cementerios: los sarcófagos, que eran hechos de caña y barro y en su interior se depositaban los restos de una sola persona. Y los mausoleos, tumbas que tienen forma de casas, a veces con techo a dos aguas y cuyos muros externos eran normalmente adornados con pinturas. Karajía, de los diversos sitios funerarios con sarcófagos, es el más célebre, además del más estudiado y mejor conservado. Los sarcófagos de Karajía se supone que representan a personalidades de alto rango, que de pie y desde lo alto vigilan el entorno. Aunque conocidos por los habitantes de la zona desde tiempos inmemoriales, no fueron estudiados hasta 1984 con las expediciones encabezadas por Federico Kauffmann. El motivo de esta tardanza: su localización en un lugar de imposible acceso. Su ubicación en una gruta situada en lo alto de una pared rocosa que cae 300 metros verticalmente dificulta llegar hasta ellos de tal forma que ni siquiera los saqueadores de tumbas se atrevieron a hacerlo, por lo que han llegado hasta nuestros días sin profanar y en un estado de conservación excelente. Destacan especialmente los sarcófagos del llamado Grupo 1, decorados con líneas trazadas en tonos rojizos sobre una capa blanca que cubría la capa de arcilla empleada en su construcción. Tan solo falta uno, caído debido a un terremoto. Existen 3 grupos de sarcófagos aparte de los del Grupo 1, conocidos como el Tigre, Lengache y Cholón. Además, existen algunos sarcófagos solitarios esparcidos por la pared del acantilado, aunque el Grupo 1, como decimos, es el más sobresaliente, no solo del barranco de Karajía, sino de todos los que nos han sido legados por los chachapoyas. La ubicación inaccesible de estos sarcófagos es otro de los enigmas de la cultura chachapoya. ¿Cómo llegaron hasta allí? Otro dato curioso es la similitud con los moai de la isla de Pascua, algo que probablemente se trate de una simple casualidad, pero que no por ello deja de ser sorprendente. Otros sarcófagos se pueden encontrar en Chipuri, un sitio arqueológico de los chachapoyas que se encuentra en la margen derecha del río Jucusbamba. Cerca de Chipurik se encuentran los llamados sarcófagos de Caclic. Los sarcófagos de Tosán fueron dados a conocer por primera vez por Luis Mendoza Pizarro en 1988. Este conjunto se ubica como el resto en lo alto de un barranco. Los sarcófagos de Tosán dan cara al Peñón de San Antonio o Guanche, donde también podemos encontrar varios sarcófagos, aunque de menor envergadura. El sitio de Tingorbamba, rebautizado por Jean Savoy en 1970 con el nombre de la Ciudad de los Muertos, mezcla ambos estilos, pues además de contar con varios grupos de sarcófagos, exhibe también un grupo de lo que a primera vista parecen ser mausoleos chachapoyas. Vayamos ahora a visitar los mausoleos. Algunos de ellos os van a dejar sin palabras. Los mausoleos de Rebaix, ubicados a 2.800 metros de altitud, forman una impresionante necrópolis de sepulcros colectivos que ocupan cuevas naturales o excavadas en la pared rocosa de un imponente barranco. Pintados de rojo y crema, algunos presentan tejados a dos aguas. Otros incluso tienen 2 niveles y los hay que presentan ventanas en forma de T, en cruz o cuadradas. Uno se queda sin palabras. Es sencillamente magnífico. Este fascinante lugar toma su nombre de una laguna en torno a la que se encuentra un yacimiento arqueológico descubierto en 1997, que comprende unos mausoleos que albergan fardos funerarios de 200 momias, actualmente expuestas en el Museo del Sitio de Leimebamba, aunque hasta 2006 pertenecieron a la colección del Technisches Museums de Viena. Algunas de estas momias destacan por sus deformaciones craneales como la dolicocefalia y las misteriosas trepanaciones que presentan, lo que podría indicar un conocimiento médico más avanzado del que se suele atribuir a la cultura chachapoya.
Sin embargo, también es importante mencionar que hay arqueólogos que sugieren que las momias son de origen inca, aunque con una notable influencia chachapoya. Si alguna vez visitas la región, no puedes dejar de recorrer el Museo Leimebamba. Este fue inaugurado en el año 2000 con el propósito de preservar y exhibir los fardos funerarios y otros hallazgos arqueológicos rescatados de la Laguna de los Cóndores. Además, allí podrás ver, entre otras cosas, los cráneos alargados. Los sepulcros de los pinchudos fueron dados a conocer en 1980 y son un excelente ejemplo de este patrón funerario. Como hemos mencionado anteriormente, este grupo de mausoleos chachapoyas se ubica en las inmediaciones del Gran Pajatén. Su singularidad estriba en que se trata de las únicas tallas de este tipo conservadas en su ubicación original, lo que las convierte en piezas de incalculable valor arqueológico. Las figuras representan a hombres mostrando los genitales, motivo por el que son ampliamente conocidas como los pinchudos, aunque también se conoce a los mausoleos como el entierro de los gentiles. Originalmente eran 6, de las que hoy únicamente quedan 5. Otro aspecto que sorprende a los investigadores es el notable estado de conservación de las pinturas que adornan el mausoleo. A pesar del clima hostil de la región, estas decoraciones han resistido el paso del tiempo, planteando una intrigante pregunta. ¿De qué está hecha la pintura? ¿Qué composición química ha permitido su preservación? En el sitio de los graneros de Guaglic se encuentra un extraño mausoleo aislado y diferente al resto, cuya entrada está flanqueada por 2 tallas estilizadas y que se piensa que son representaciones de aves. Los mausoleos de la Petaca es el nombre de las ruinas de una antigua ciudad vertical de los muertos. Desafiando la gravedad, los chachapoya utilizaron estos acantilados para construir la morada de sus difuntos. Existen vestigios de centenares de tumbas suspendidas en el abismo. ¿Cómo las construyeron? Diablo Huasi, una combinación de palabras entre el español y el quechua que significa la casa del diablo, es una necrópolis construida en varios farallones contiguos, cuyas dimensiones, si bien son más humildes comparadas con las de la Petaca, no por ello son menos asombrosas. ¿A qué dioses veneraron los chachapoya? Este es otro de los misterios que rodean esta cultura, pues muy poco conocemos acerca de su religión, en parte debido a su exilio a otras regiones del imperio sufrido durante la época inca, que desarraigó el sistema de creencias local. Pedro Cieza de León escribió que adoraban al sol y a otros dioses, aunque el cronista español probablemente se esté refiriendo a las prácticas religiosas impuestas por los incas tras su victoria frente a los chachapoyas. En realidad, no se han hallado evidencias suficientes para determinar cuáles fueron sus dioses principales. El inca Garcilaso de la Vega sostenía que sus dioses fueron el cóndor y la serpiente. Sin embargo, no hay representaciones en la arquitectura chachapoya que ratifiquen esta apreciación. Otras fuentes, basándose en lo escrito por Garcilaso, también aseguran que los chachapoya veneraban a la serpiente y al cóndor. La serpiente estaría simbolizada por los frisos en zigzag, mientras que los rombos serían los ojos del jaguar. Pero de esta versión, algo romantizada en mi opinión, tampoco hay evidencia más allá de la simple especulación basada en el sincretismo entre lo escrito por Garcilaso y el estilo arquitectónico de los chachapoyas. En la cosmovisión de los chachapoyas se representan innumerables cabezas clavas que pueden encontrarse a lo largo de todo su territorio. Al verlas, a la mente viene irremediablemente la conexión con las cabezas clavas de características similares que se pueden encontrar en el templete semisubterráneo del templo de Calasasaya en Tiahuanaco. Seguramente también se trate de otra casualidad, pero que ambas culturas usaran la misma iconografía no deja de sorprender. Los chachapoya también dejaron huella en el ámbito médico con sus trepanaciones craneales, que iban más allá de las prácticas curativas para abordar dolencias psicológicas según recientes investigaciones.
Asimismo, sus pinturas rupestres, con formas geométricas y antropomorfas, conectan esta cultura con patrones universales observados en otras civilizaciones ancestrales como espirales, círculos concéntricos y también las figuras antropomorfas llamadas Kanaga por los Dogon de Mali y Salabi por el pueblo Hopi de los Estados Unidos. Acabemos con una curiosidad sobre los chachapoyas que quizás hayáis oído mencionar. El ídolo dorado de los chachapoyas es el artefacto de la escena de apertura de la película de Steven Spielberg, Indiana Jones en busca del arca perdida. En otra escena, Indiana Jones se encuentra con la tribu ficticia Obitos, que son los descendientes modernos de la región de Chachapoyas. Aunque a pesar de estas referencias, hay que aclarar que tanto el ídolo como el templo que aparece en la película son completamente ficticios. En resumen, los Chachapoya, con su rica tradición, impresionante arquitectura y profundo conocimiento de la naturaleza, se erigen como uno de los capítulos más fascinantes de la historia precolombina. Desde las alturas de Cuelap hasta las sombras de sus sarcófagos, esta cultura dejó un legado que sigue intrigando y desafiando nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones andinas. ¿Tú qué opinas? ¿Quiénes eran realmente los chachapoyas? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.